Dice, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. Esta otra dice, aquí descansa Pancracio Juvaneles, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. La otra dice, aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Esta dice, un amigo y yo apostamos quién aguantaba más debajo del agua. Gané. Esta dice, por fin dejé de fumar. Esta se nota que parece que él estaba diciendo algo y la familia no lo atendió. Él dice, les dije que estaba enfermo. Esta la escribió un esposo y dice, Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Y esta es de una familia que dice, recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. He notado que todo el mundo está interesado en vivir lo más largo posible. Tú vas al gimnasio y todo el mundo haciendo ejercicio, no solo para mirarse bien, pero sino también porque quieren alargar su vida. Personas haciéndose operaciones para verse más joven, tomando vitaminas para sentirse saludable y más joven y para extender la vida. Si te das cuenta, todo el mundo está interesado en alargar esta vida lo más que podamos. Vivir por 80, 90, 100 años. Pero ¿qué tú crees si yo te digo que nosotros podemos vivir por toda una eternidad? ¿Te gustaría saber cómo vivir por la eternidad? O sea, tener vida eterna. ¿Sabes tú lo que es vida eterna? ¿Sabes cómo poseer la vida eterna? ¿Sabes que cuando la obtienes puedes estar seguro de ella? La razón que yo hago este video acerca de la vida eterna y estudio la vida eterna es porque algunos de mis seres queridos han partido de esta tierra. Y mucha gente te dicen, están en un mejor lugar y sabemos que van a la vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de vida es la vida eterna? ¿Cuándo obtenemos la vida eterna? Esas son algunas de las preguntas que yo quiero contestar con este video. Ahora, si vamos a hablar de la vida eterna, creo que tenemos que estudiar tres cosas. Dios, porque Dios es eterno. Tenemos que estudiar nuestro corazón, la forma que nosotros fuimos creados, porque la Biblia dice que nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón. Y tercero, tenemos que estudiar el cielo, porque Jesús dijo que Él fue a preparar un lugar para que cuando nosotros morimos aquí, nosotros vamos a estar con Él por eternidad. Quiero estudiar esas tres cosas: el Dios, nuestro corazón y el cielo. Tres cosas que son eternas, o tres cosas que la Biblia dice que tienen eternidad. Eternidad ha perdido su significado. Un significado puede ser infinito o tiempo infinito. Otro puede ser vida sin fin después de la muerte. Otro significado puede ser un estado donde el tiempo no tiene aplicación. También eternidad puede significar algo que no tiene principio ni final. Muchas veces cuando definimos la palabra eternidad, ponemos tiempo. Para nosotros es algo que tiene que ver con el tiempo, pero eternidad no es tiempo. Eternidad está fuera del tiempo. Es difícil entender algo que no tiene principio o final. Vivimos en un mundo donde todo tiene un final. Nada es eterno. Es como que nada tiene sentido. Después de la muerte de un familiar muy querido, yo estuve hablando con dos mujeres y le pregunté que si ellas, acerca de la muerte, yo quería saber qué ellas pensaban acerca de la muerte, qué sucedía cuando un familiar muere. Una me contestó, no tenían la menor idea, no había pensado nunca en la muerte o lo que pasa después de la muerte. Y él me dijo, no, lo que sucede es que nos desaparecemos en el aire. Eso fue la contestación que me dio.
La otra mujer me dijo, yo creo en la reencarnación, que cuando morimos volvemos como un animal y el animal depende de cuán bueno o cuán malo fuiste aquí en la tierra. Esas son las contestaciones que estas dos mujeres me dijeron. Ahora, yo rechazo el pensamiento que vivimos 70, 80, 90 años y después de ahí no hay nada, que nos desaparecemos en el aire o reencarnación. Si verdaderamente queremos estudiar la vida eterna o qué sucede después de la muerte, tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque Dios nos dio algo, su palabra, la cual le da sentido a la vida, y es eternidad. Es en Jesús que podemos encontrar el verdadero significado de la palabra eternidad. La eternidad es un misterio y nos hace pensar profundo. Es difícil de entender. Yo torpemente voy a tratar de definir lo que eternidad es. Ahora, no lo voy a hacer por lo que yo creo, lo tengo que hacer basado en lo que la palabra de Dios dice que eternidad es. Eternidad es difícil de explicar porque no tenemos precedente. Nadie ha venido de la eternidad para decirnos cómo es. Hay un pensamiento que alguien dijo que dice, si el Dios que tú adoras es tan pequeño que lo puedes entender, no es tan grande para tú adorarlo. Nadie puede entender todos los misterios de Dios. Uno lo que puede hacer es estudiar lo más que pueda y cuando terminas te das cuenta que todavía te falta mucho de entender. Creo que fue Sócrates el que dijo, yo solo sé que no sé nada. Lo primero que tienes que aprender es que eternidad no es tiempo. Eternidad está fuera del tiempo. Si queremos aprender de eternidad, tenemos que estudiar a Dios, porque la Biblia dice que Dios es eterno. Eternidad en Dios. Para Dios todo es ahora, en tiempo presente. Siempre que Dios se presenta, Él no dice, yo fui o yo seré. Él siempre dice, yo soy el que soy. También cuando tú estudias a Jesús, su Hijo, Jesús es Dios también y no tiene principio ni final. Y nuestro Salvador ha existido por la eternidad. Mucho antes de venir al mundo para ser nuestro Salvador. Ya Él existía. Es por eso que el profeta Miqueas 5:2, él dice, de ti, hablando de Israel, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Miqueas dice, Jesús vendrá a ser el rey de Israel, pero él ha existido por la eternidad. Él nunca ha tenido un principio. Jesús ha existido por la eternidad. Dios es eterno. Su Hijo Jesús también la Biblia dice que es eterno. En una ocasión Jesús hablando con sus discípulos, Jesús tenía como 30 años y él le dice esto a sus discípulos y los discípulos se quedaron boquiabiertos por las palabras de Jesús, la forma que él se presentó. Mira lo que dijo Jesús. En Juan 8:58 Jesús le dice a los discípulos, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínate lo que los discípulos pensaron cuando él dice que antes de Abraham, él era. En otras palabras, Abraham estaba 400, 800 años antes que Jesús. Y sin embargo le está diciendo, antes que Abraham, yo soy. En Hebreos 13:8, Jesucristo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si queremos aprender acerca de la eternidad, tenemos que estudiar a Dios y a Jesús su Hijo, porque ellos dicen que ellos son eternos. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Esto es bien importante para ti y para mí saber, porque en Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso significa que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos sido amados por Cristo por eternidad.
Yo siempre digo, no ha pasado un momento en la eternidad que Dios no ha estado pensando en ti. Como Dios es eterno, Él siempre ha estado pensando en nosotros. Dios es amor y amor no desea vivir solo. Por definición, amor requiere relación. Dios escogió para Él gente como tú y yo para que seamos su más preciosa posesión. Por eso Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. ¿Sabías tú que Dios te ha amado con amor eterno? Velo, como Dios es eterno, Jesús es eterno, nuestro Salvador, Él nos amó con amor eterno. Él siempre nos ha amado. Su amor es presente. No es que nos amó o que nos amará. No, Él nos ama. Dios nos ama ahora, en presente y en eternidad. Dios siempre nos ha amado. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es responder a su amor. Yo he notado que lo más difícil para los cristianos es entender o aceptar el amor de Dios. Rechazan el amor de Dios porque no se lo merecen. Antes de hacer algo bueno o malo, ya Dios te amaba. Él no nos ama por quienes somos o por lo que hagamos hecho. Él nos ama porque Él es. Él decidió amarnos por lo que Él es. Dios es amor. Todo lo que tú hagas hecho, bueno, malo o indiferente, fue en el futuro, después que Dios decidió amarte. Dios te ama con un amor eterno. Nuestro Dios, nuestro Salvador, es eterno y nos escogió en la eternidad y nos amó con un amor eterno. Si estamos estudiando eternidad, estudiamos a Dios, a Jesús su Hijo y al amor que tiene eterno hacia nosotros. Ahora, la segunda parte es eternidad en el corazón. Dios nos creó con eternidad en el corazón. Fuimos creados para su placer. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad o placer existen y fueron creadas. Todas las compañías siempre le ponen a sus productos, le ponen un sello que identifican al producto y a su creador. Si yo tengo un Jeep y el Jeep tiene un emblema y dice Jeep, ¿ve? Porque se sabe que la compañía Jeep lo creó. Apple también, si todos los teléfonos, las computadoras que dicen Apple, siempre tú vas a ver una manzana y un sello que dice que fue creado por Apple. Muchos productos dicen hecho en China, en el producto. Nosotros debemos tener un tag o algo que diga hechos para Dios, hechos para su placer. Ahora tú tienes que saber que cuando Dios nos creó, Dios dejó un espacio vacío en nosotros, un espacio que solo Él puede ocupar. No sé si tú has visto estos juegos de los niños o de bebés que le enseñan las figuras y le ponen una figura redonda, una cuadrada, una rectangular, un triángulo y ellos tienen que cogerla y identificar el hueco en donde esa figura va. Pues así somos nosotros. En el corazón de nosotros Dios creó un hueco eterno que solamente Dios lo puede llenar. Una cosa que yo he oído desde pequeño es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Yo he identificado 3 cosas que nos parecemos en Dios, a nuestro Creador. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Dios es un ser hablante, y cuando Él nos creó, ¿sabías tú que nosotros somos la única creación que tenemos la habilidad de hablar? Pero otra cosa que nos parecemos a Dios es porque también Él nos creó con eternidad en nuestros corazones. Un Dios eterno y nos creó con eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11 dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todos nosotros tenemos una hambre y sed de Dios que solo Dios puede satisfacer. Siempre hay un lugar vacío en nuestros corazones y Dios es el único que lo puede llenar. Y nosotros tratamos de buscar significado en las riquezas, relaciones, dinero, droga, sexo o cualquier otra cosa, pero nunca llenamos el vacío eterno
que Dios puso en nuestros corazones. Todo lo que tú metes en ese espacio no cabe o no lo llena, porque ese espacio solo lo puede llenar un eterno Dios. Espacio eterno solo lo puede llenar un eterno Dios. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que este versículo está diciendo es que toda la creación está en busca de algo y es llenar el vacío eterno que Dios nos creó. Dios nos creó con un vacío eterno, por eso es que todos nosotros sentimos que nos falta algo. Hasta que Dios no llene ese vacío eterno, siempre vamos a estar buscando algo que nos lo llene. Nosotros sabemos que este mundo no es todo, hay algo más. Fuimos hechos para la eternidad y hasta que no lleguemos allí no tendremos ese sentimiento que todo está bien. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, cuando tú llegues al cielo, tú vas a respirar profundo y lo primero que vas a decir es, esto es lo que yo estaba buscando. Si tú te das cuenta, muchas personas alcanzan grandes cosas en este mundo, pero cuando llegan a alcanzar lo que estaban buscando, no llenan el vacío que estaban buscando. Jesús es el único que puede llenar el vacío en nuestros corazones. Por eso en la Biblia Jesús dijo lo que la vida eterna es. ¿Qué es vida eterna? Jesús nos dice. Juan 17:3 dice, y esto es Jesús diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota que Jesucristo dice que la vida eterna es cuando conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, el que Él envió. Eso es vida eterna. Una de las cosas que a mí me gusta a veces hacer es cuando yo paso por un cementerio, es mirar las tumbas a ver qué es lo que tienen escrito. Creo que le llaman epitafios. Es una inscripción que se graba o se compone para ser grabada en una sepultura. Estos son algunos ejemplos de epitafios que yo he encontrado en el internet. Este dice, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había. Esta otra dice, aquí descansa Pancracio Jubaneles, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. La otra dice, aquí descansa mi querida esposa, Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Esta dice, un amigo y yo apostamos quién aguantaba más debajo del agua. Gané. Esta dice, por fin dejé de fumar. Esta se nota que parece que él estaba diciendo algo y la familia no lo atendió. Él dice, les dije que estaba enfermo. Esta la escribió un esposo y dice, Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Y esta es de una familia que dice, recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Estos son algunos ejemplos de epitafios que existen en tumbas en los cementerios. Estos son reales, estos existen. Ahora, la razón que te muestro esto es porque hay un epitafio que más extraño que todos estos, y es uno que no es verdad, que no está correcto, y eso es lo que yo quería enseñarte. Y es aquel epitafio que dice, nació en el 1930 y entró a la vida eterna, y entonces hay una fecha en la tumba. Y eso no es verdad, porque uno no entra a la vida eterna cuando muere. Tú no entras a la vida eterna cuando tú mueres. Tú entras en la vida eterna cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador. El momento que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, la vida eterna comienza a vivir en ti. Mira lo que dice Juan 10:28. Jesús hablando dice, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás. Un predicador describe la vida eterna como la vida de Dios en el alma del hombre. Todo el mundo vivirá eternamente en algún lugar, pero aquellos que han creído, la vida eterna que Jesús habla es vivir una vida eterna en la presencia de Dios. Vida eterna no solo significa larga vida o vida sin fin, pero también es calidad de vida. Calidad de vida conociendo a Dios como Padre, Señor y amigo. San Agustín dijo: Tú nos has hecho, oh Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Tú tienes que entender que cuando yo acepto a Jesús y Él viene a vivir en el espacio que Dios creó, que es eterno, la vida eterna comienza. Ahí es cuando la vida eterna comienza. Y cuando yo muero, se mueve al cielo, o sea, da un paso al frente. Yo estoy viviendo hoy con vida eterna. En otras palabras, tú no obtienes vida eterna por morir. Tú obtienes vida eterna por fe, cuando tú pones tu fe en Jesús, tu Salvador. Ahora que tienes vida eterna, ¿qué significa eso? Una de las cosas que contiene vida eterna es disfrute. Yo ahora puedo disfrutar la vida porque yo sé que, y tengo un gozo de saber que todo está bien entre yo y mi Creador. Cuando tú obtienes vida eterna, también significa ampliación. Dios no te achica o te pone pequeño, no, te expande la vida. Él te da el Espíritu Santo con dones y habilidades que tú nunca poseías. Tú notas que hay hombres y mujeres que alcanzan cosas que nunca hubiesen alcanzado sin la ayuda de Dios. Creas un verdadero impacto en la vida de los demás, porque vida eterna vive en ti. También la vida eterna te enriquece. El Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y eso enriquece tu vida. Y puedes obtener todo lo que el dinero no puede comprar. Cuando tú aceptas la vida eterna, hay disfrute, ampliación y enriquecimiento. Cuando tú aceptas a Jesús, esas cosas suceden en tu vida. No quiere decir que no tienes problemas. Significa que comienzas a vivir la vida de otra manera. Ahora ya hablamos de eternidad en Dios, hablamos de eternidad en el corazón del hombre. Ahora tenemos que hablar de eternidad en el cielo. Y la Biblia nos dice, o Jesús nos dio una promesa en Juan 14, 2 y 3, que Jesús dice: yo voy a preparar un lugar para nosotros. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente Dios es eterno, no solamente Dios nos creó con eternidad en el corazón del hombre, pero Él también, Dios preparó un lugar que es eterno para estar con Él eternamente. ¿Cuándo empieza eternidad en nosotros? Empieza el día, la hora y el momento cuando le dices a Jesús sí, cuando lo aceptas como tu Salvador y recibes el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo, es como la salvación, es algo que Dios nos da gratuitamente. Solamente lo que tenemos que hacer es recibirla. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es Dios y Jesús diciendo: el que me recibe y el que me acepta, yo y mi Padre son eternos, quieren venir a vivir en ti. Y ellos no solo quieren ser residentes, pero quieren morar en nosotros y hacer en nosotros su casa. Eternidad vive en ti. Un Dios eterno viviendo en nosotros. Por eso es que en Efesios 3, 17 al 18 dice:
para que habite Cristo. Él quiere habitar en nosotros por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La razón que un Dios eterno y su Hijo Jesús, cuando tú lo aceptas y ellos vienen a hacer una casa y a morar en tu vida, es para que tú comprendas cuánto Dios te ama. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios, para que tú entiendas cuánto Dios te ama. Dios es eterno, creó eternidad en nuestros corazones, y Él viene y mora en nosotros y hace de ti una casa, y ellos vienen a morar en ti, y para mostrarte cuánto te aman. Para que tú entiendas la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios. Pablo nos dice que los creyentes debemos percibir o entender el amor de Dios hacia nosotros, que vivamos en el conocimiento del amor de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor. ¿Cuál es la anchura del amor de Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la anchura? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la longitud o cuán largo? Que ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, Él fue tan lejos que él buscó lo más precioso para darlo por nosotros. ¿Cuál es la profundidad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios es profundo, va a todo el mundo. Todo el mundo que crea en Él no tiene que perderse. ¿Y cuál es la altura del amor de Dios? Mas tengan vida eterna. Juan 3:16. Dios nos ama tanto. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habla de la altura del amor de Dios. Él quiere que tú tengas vida eterna. Él quiere que tú y Él, que nosotros estemos juntos por eternidad. No solo Dios es eterno, no solo nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón, pero Él quiere amarnos y estar con nosotros eternamente. ¿Habrá un amor más grande que este? Si tú te das cuenta, en los matrimonios, cuando yo me casé, nos dicen hasta que la muerte nos separe. Pero Dios no dice eso de su amor. Dios nos dice que su amor es eterno para nosotros. El compromiso de Él es eterno. No hay muerte que nos pueda separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Dios. Nada. Ni la muerte nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar de su amor. El amor de Dios para ti y para mí es eterno. Un Dios eterno crea eternidad en nosotros y hace un lugar eterno para amarnos eternamente. Juan 3:16 es uno de los versículos más dichos de todos los cristianos, pero nunca me había fijado en la última parte, porque nos enfocamos en el amor de Dios y para que nadie se pierda, y nos enfocamos en la salvación, pero se nos olvida que también Él nos da, con la salvación, Él nos da vida eterna. El momento que tú recibes a Jesús como tu Salvador, no solo tú obtienes salvación, pero tú tienes vida eterna en ese momento. Yo ahora mismo tengo vida eterna en mí. Mira lo que dice en 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida en su Hijo. Vida eterna es un regalo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
En este versículo tú te das cuenta que es una dádiva. La vida eterna es un regalo. No hay que trabajar por ella. No tenemos que pagar por ella. Vida eterna es un regalo que Dios nos da. El regalo de Dios a nosotros. La pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener vida eterna? Número 1, tengo que estar de acuerdo con Dios acerca de quién es Jesús. Una de las cosas que yo he notado es que muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ¿crees en Jesús, en su Hijo que vino a este mundo a salvarte? Es bien importante que tú tienes que tú tienes que estar de acuerdo con lo que Dios dice de su Hijo para obtener vida eterna. No solamente creer en Dios, también tenemos que creer en su Hijo y que Él vino a salvarnos. Primera de Juan 5, del 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En otras palabras, Dios está diciendo, si tú crees en Dios, tienes que creer en su Hijo. Tienes que estar de acuerdo con Dios acerca de su Hijo, porque en su Hijo es que está la vida eterna. Esta gente que dice, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios, pero asegúrate que tú aceptes a Jesús, su Hijo, el que vino a salvar al mundo. El 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Tú tienes que ver que Jesús y el Padre son uno. Tienes que aceptar a Dios y tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor. El día que tú hagas eso, tú tienes vida eterna. La segunda cosa que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Estar de acuerdo con lo que Dios dice de su Hijo y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esos son los dos requisitos para tú tener vida eterna. Por eso es que en el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acuérdate de esto, nunca tendremos satisfacción y paz hasta que conozcamos a nuestro Señor Jesús. Tú necesitas a un eterno Dios que llene el espacio de eternidad que puso en nuestros corazones. Nuestro Dios y Salvador es eterno. Él puso eternidad en nuestros corazones y Él fue a preparar un lugar eterno para nosotros donde estaremos con Él por la eternidad.